buenos días, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy estamos celebrando el Día de la Mujer y la palabra la hemos titulado Cuida tu esencia. ¿A cuánto les gusta oler a rico? A las mujeres en especial, ¿cierto? Yo creo que Dios nos creó así, entonces uno tiene la cremas, perfumes, todo, uno ocupa siempre la mayor parte del closet, la mayor parte del tocador, uno siempre ocupa porque a uno le gusta oler a rico, tener un aroma agradable. Y la palabra de Dios nos habla también acerca de que todos tenemos un aroma o una esencia. La palabra hoy yo la voy a enfocar hacia las mujeres, pero igual es tanto para hombres como para mujeres porque es igual. ¿Listo? Como decía mi esposo, en Cristo no hay hombre ni mujer, aunque Dios nos hizo diferentes delante de Dios, somos iguales. Pero un hombre y una mujer, pues completamente distintos. Y la escritura está basada en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17. Y dice la palabra de Dios: mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Saben cómo nos lleva el Señor? En triunfo. El Señor siempre nos lleva en triunfo. A veces uno pasa por situaciones difíciles y uno piensa que esa situación no va a salir, pero la palabra de Dios dice que Él nos va a llevar siempre en triunfo. Entonces podemos tener la garantía que aunque pasemos momentos difíciles, situaciones difíciles, de esa también vamos a tener triunfo. También vamos a tener victoria, porque el Señor siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Y dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si ven que el Señor dice que Él nos lleva en triunfo, pero hay un porqué, porque Él dice que en todo lugar manifiesta, en todo lugar, el olor de su conocimiento. Y lo manifiesta a través de ¿quiénes? Mira, es decir, que cuando tú y yo nacemos de nuevo, tú empiezas a tener un aroma a Cristo. Y el Señor espera que tu aroma sea el aroma de Cristo y que muestre el triunfo de Dios en tu vida. Para eso Dios nos da la victoria, para que tú tengas ese aroma de Cristo y que cuando la gente te vea diga: ay, pero es que usted es como diferente. Cuando yo lo veo a usted, yo siento una paz. Es que usted tiene una gracia, es que usted siempre se ve contento, es que usted siempre está alegre, es que usted siempre está tranquilo. ¿Qué es lo que usted se echa? ¿No le han preguntado? Si usted no le ha preguntado eso, usted tiene que analizarse si es igual a los que no tienen a Cristo. ¿Sí? Porque cuando usted tiene a Cristo, usted es diferente. Hay un aroma en usted diferente que el mundo no tiene. Y ese aroma dice que es para que se manifieste, para que se manifieste. Y sigue diciendo: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Qué somos? Ay, grato olor. Hay gente que siente esa fragancia, ay, qué rico, y hay otros, ay, qué horrible. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice grato olor. Nosotros debemos ser un olor que cuando Dios nos vea, Él sienta un olor agradable. Porque así como hay olores agradables, también hay olores desagradables. Por ejemplo, cuando usted asa una carne y usted tiene una hambre bien tremenda, usted hace... y para usted ese olor es agradable, ¿cierto? Pero cuando usted va por una calle y hay una alcantarilla destapada y usted va a hacer, y sale también un olor desagradable, que usted pasa ahí, porque es un olor desagradable. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos, diga yo soy, un grato olor de Cristo. Y sigue diciendo: en los que se salvan. Dice: pero en los que se pierden, continúa diciendo el versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas tiene suficiente. Entonces está hablando que nosotros como cristianos debemos tener el aroma de Cristo. Que cuando la gente nos vea, diga: definitivamente esta persona es cristiana, que esta persona
tiene a Cristo en su corazón. Pero hay algunos que vamos a hacer para ellos un aroma agradable, pero para otros vamos a hacer un aroma desagradable. Y dice que para los que se pierden somos los que vamos a hacer un aroma desagradable, porque cuando usted ve que alguien tiene una necesidad y usted va como ese grato olor, ¿cierto?, a mostrarle a Cristo, las personas dicen, no, qué bendición esa persona ama a Dios, esa persona que compartió la palabra, esa persona le edifica, esa persona que cada vez que habla conmigo es una bendición. Para esa persona, esa otra persona es un olor agradable. Pero hay personas que dicen, ay no, qué fastidio ese cristiano, ay, todo el tiempo hablando de Dios, ay no, y lo ve y huye del cristiano. Para esa persona el cristiano es un olor de muerte que le está recordando su muerte, porque ellos están muertos espiritualmente. Hoy en día hay gente que está perfectamente sin Cristo y usted le habla de Dios y ellos dicen, ay no, yo no quiero saber de eso. Y usted para ellos es como un olor de muerte que les está recordando para dónde van, porque puede que la persona no quiera reconocer a Cristo, pero algún día tendrá que partir de esa tierra y se tendrá que encontrar cara a cara con Él. Amén. Y no puede decir que no hubo un aroma que le testificó de Cristo. El problema es nuestro, si nosotros no testificamos de Cristo y no olemos a lo que Cristo huele. Entonces es decir que nosotros somos ese olor. Y sigue diciendo, pues no somos como muchos, digan, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es decir, que hay algunos que falsifican los cristianos. ¿Usted ha visto cristianos falsos? Sí. Yo también los he visto. Que son personas que dicen que tienen a Cristo, que aman a Cristo, que viven para Cristo, pero usted mira su vida, el olor es de muerte, no de Cristo. La esencia, por eso decía, cuida tu esencia. Hay una canción de los Aterciopelados, que ahorita me acabé de acordar, ¿se acuerdan? Cuida tu esencia, no las apariencias, 90, 60, 90, suban 240, ¿no? ¿No se acuerdan? Ay, sí, entonces hablaban de que las personas se miran en la apariencia, ¿no? Y entonces, ay, que esa mujer tan bella, tan espléndida, ay, qué cabello, qué ojos, qué cintura, oh, qué cuerpo, qué senos, ¿cierto? Pero no miran su verdadera esencia, porque sabe usted que ese cuerpecito, muchas cosas le pueden pasar. Ese 90, 60, 90 en algún momento puede desaparecer. Por ejemplo, cuando llega una hermosa criatura, ya uno se pone 100, 200, ¿sí? Cambia el cuerpo. Pero la esencia sigue siendo la misma, ¿sí? Independientemente que su cuerpo haya cambiado, la esencia sigue ahí. Y cuando uno se fija en la esencia, vive feliz por siempre. Así le salgan arrugas, así le salgan canas, así le salgan gorditos, usted vive feliz, porque la esencia fue lo que nos cautivó. El problema es cuando nos cautiva la apariencia y no la esencia. Y muchas veces como cristianos tenemos apariencia de cristianos. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Tenemos la jerga cristiana, hablamos cristiano, no sabemos los versículos, estamos en la iglesia, pero cuando vamos a mirar la verdadera esencia de esa persona, no muestra a Cristo por ningún lado. Vive una vida desordenada, vive una vida de pecado, vive una vida en groserías, vive una vida en promiscuidad sexual, vive una vida que no le agrada a Dios, que por donde usted lo mira y dice, no, pero es que esta persona no huele a Cristo. Entonces hay algunos que falsifican el evangelio, pero nosotros no somos de eso. Amén. Ahí dice, nosotros no somos de esos, ¿cierto? Sino que nosotros andamos con sinceridad, como de parte de Dios, y no de los hombres que hablamos con Cristo con sinceridad. ¿Usted se puede equivocar? Claro, no es que somos humanos, no somos perfectos. Ninguno en esta tierra ha alcanzado la perfección, ni la pastora aunque parezca, pero no, ¿sí? Todos tenemos debilidad, todos estamos en una lucha diaria contra el pecado, contra las tentaciones, contra los sentimientos, contra tantas cosas, pero nosotros necesitamos ser sinceros.
El problema es cuando una persona no es sincera, que trata de aparentar algo que no es. Si yo la embarré, pues Dios mío, Señor, la embarré, ¿qué hago? Pastora, ¿es que usted es de un genio? Sí, Señor. ¿Sí? Porque somos humanos. Pero nosotros debemos ser sinceros delante de Dios y delante de los hombres. Si yo me equivoqué, pues me da vergüenza y todo, pero pues sí, me equivoqué. Pero necesitamos ser cristianos genuinos, entendiendo que estamos en un proceso y que Dios está llevando a cabo su proceso en nosotros, pero que nuestro olor, a pesar de nuestros errores, sea siempre el olor de Cristo y no sea un olor de muerte. Miremos lo que nos dice Efesios 5, versículos 1 al 2. Efesios 5, del 1 al 2, dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos les gusta imitar a Cristo? Amén. Los que tenemos hijas, sabemos que las hijas imitan a las mamás, ¿sí? Y los hijos tienden a imitar a su papá. Entonces usted ve que la niña encuentra los zapatos de la mamá y ella ¿qué hace? Se los pone y empieza a chancletear con esos zapatos, y si la mamá hace algo, la niña hace igual, y los niños siempre tratan de imitar a sus papás, porque ellos admiran a sus papás, y ellos se parecen, que después usted lo mira y usted ve que su hijo hace gestos, hace cosas, y usted dice, oiga, pero es que más parecido no puede ser, ¿cierto? Que usted se sorprende el parecido que tienen los hijos de uno, y uno dice, tenían que sacar eso, ¿cierto? Pero acá la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos ser imitadores de Dios. ¿Saben que los jóvenes hoy en día buscan muchas cosas que imitar? Usted ve que si uno de esos influencers se pone una cosa, todos ya el otro día andan con eso, porque ellos quieren imitar a esa influencia. Entonces, que si el delineado de moda es acá y hasta acá, entonces ya todo el mundo está igual, ¿sí? Que si se peina de medio lado, entonces ellos van y se peinan de medio lado, buscan imitar, porque no tienen a alguien a quien imitar. Pero la palabra dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios, porque el ser humano tiende a imitar lo que ve, ¿sí? Si ve algo que le gusta hacer, pues yo lo puedo hacer y él lo imita. Pero nosotros necesitamos tener un referente, nosotros debemos imitar a Cristo, que como Él amó al Padre, nosotros lo amemos. Que como Él tuvo una comunión con el Padre, nosotros tengamos la misma comunión. Que como Él fue obediente, nuestro anhelo sea siempre ser obediente a Dios. Necesitamos ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sabe usted por qué imita a Dios y por qué usted cada día se santifica? Porque usted es un hijo amado, porque usted ama a su Padre y porque su Padre lo ama a usted. Y sigue diciendo, y anda en amor, también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Acá nos está diciendo que Jesús fue para el Padre un olor fragante. Entonces, ¿sí ven que todos nosotros tenemos un aroma delante de la presencia de Dios? Amén. Y la palabra de Dios dice que Jesús fue un aroma fragante, o sea, un olor agradable para el Padre. Y nosotros debemos ser lo mismo, un aroma agradable para nuestro Padre. Pero, ¿sabe usted qué es ese aroma? Ese aroma es el olor característico del Espíritu Santo. ¿Sabe usted? Uno puede reconocer cuando una persona tiene el Espíritu Santo y cuando no lo tiene. Porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros para que nosotros vivamos una vida agradable a Dios. ¿Sabe quién guió al Señor Jesucristo en esta tierra? El Espíritu Santo. La palabra de Dios siempre dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. La palabra también dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos porque el Espíritu de Dios estaba con él. Siempre el Espíritu Santo era quien movía a Jesús a hacer las obras y era ese olor agradable delante de Dios. Cuando nosotros estábamos en Cristo, el Espíritu de Dios no estaba dentro de nosotros, pues nuestro olor era un olor de muerte. Pero cuando el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros, que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo en nosotros es ese aroma agradable delante de Dios.
Y ese espíritu es el que nos mueve, es el que nos lleva, es el que nos anima a orar, es el que nos anima a congregarnos, es el que nos anima a pedir perdón cuando la hemos embarrado, es el que nos guía a hacer todas las cosas. El Espíritu Santo es el olor característico que debe haber dentro de cada uno de nosotros. Amén. ¿Y sabe usted que la palabra de Dios dice que uno puede entristecer al Espíritu Santo? ¿A usted no le daría tristeza entristecer al Señor? Si a veces uno regaña a un hijo y uno se siente triste de haberlo regañado porque de pronto se le fue la mano, usted se imagina el Espíritu Santo dentro de nosotros, que uno a veces haga algo que no debe hacer y uno diga, oh, qué embarrada, sabiendo que ese aroma es el que está dentro de nosotros, pero que ese aroma usted lo puede extinguir. Por ejemplo, el aroma que ahorita nosotros estamos sintiendo es tan rico, pero si usted va y le echa agua, hasta ahí llegó el aroma, dejó de producirse. Lo mismo pasa. El Espíritu Santo empieza a producir en nosotros unos frutos, empieza a producir en nosotros ciertas características de un cristiano, empieza a producir en nosotros ese imitar a Cristo. Pero si nosotros apagamos el Espíritu, lo opacamos, lo entristecemos, la palabra de Dios dice, no apaguéis al Espíritu. Si nosotros lo apagamos, ¿sabe qué va a pasar con nuestro olor? Se acaba. Y empieza a haber en nosotros nuevamente el olor de muerte. Y la palabra de Dios dice que nos ha dado su Espíritu para que nosotros esparzamos la fragancia del conocimiento de Cristo. Es decir, que nuestra esencia tiene un propósito, y es que otros conozcan al Señor. Amén. Pero si ese aroma en mí se apaga, voy a producir todo lo contrario. Voy a producir que otros me vean y digan, no quiero conocer a ese Dios del que esa persona dice pertenecer. Entonces nosotros debemos tener cuidado con lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Cuando usted se le va a acabar un perfume, ¿usted qué hace? Ya tiene otros dos ahí listos. ¿Cierto? Dice, ay, ya me queda muchito, y usted ya empieza a pedir que le regalen o a comprar o algo, y usted ya lo va reemplazando porque usted siempre quiere estar oliendo delicioso, ¿cierto? Lo mismo debe pasar con nosotros. Cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo como que está menguando en nuestra vida, ¿sabe qué tenemos que hacer? La palabra de Dios dice que nosotros debemos avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Entonces eso, la palabra de Dios también cuando habla de las vírgenes dice, id y comprad aceite. ¿Sabe que el avivar el espíritu o el tener el aceite de Dios dentro de nosotros es un trabajo nuestro, no es un trabajo de Dios, es un trabajo nuestro? Y el que debe estar ahí avivando el espíritu somos nosotros. Si nosotros vemos que estamos oliendo como a aceito, necesitamos nuevamente empezar a orar, empezar a leer, empezar a tener más comunión con el Espíritu Santo para que ese aroma en nosotros vuelva a surgir. Y quiero que miremos en Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 25 lo que dice la palabra de Dios. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente. A mí me da curiosidad que no dicen de mirra, sino de mirra excelente, o sea que tenía que ser la mejor. Y sigue diciendo 500 ciclos. Y de canela aromática, la mitad. Esto es 250. De cada aromático, 250. De casia, 500 según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Y sigue diciendo, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. A veces cuando uno piensa en el aceite de la unción, uno simplemente piensa en el aceite, pero el aceite tenía un aroma que era característico únicamente de los sacerdotes porque nadie más lo podía usar.
O sea que el aceite tenía un aroma, y no era cualquier aroma, porque vea todo lo que tenían que añadirle, y dice que tenían que hacerlo según el arte. No lo hacía cualquiera, lo hacía un perfumador, alguien que supiera cómo hacer que eso oliera rico. Porque ustedes saben que hay perfumes y hay pachulines. Hay perfumes que usted se lo aplica y usted pasa y eso todo el día huele y huele rico. Pero hay pachulines que usted se lo echa y olvida al rato. Oiga, ya no huele a nada, ¿cierto? Hay un arte del perfumador que sabe hacer un perfume. Y dice que era el perfume o el aceite de la unción. Y quiero que sigamos leyendo. Y sigue diciendo en el versículo 30: ungirás también a Aarón y a sus hijos, los consagrarán para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, miren lo que dice: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Será un perfume exclusivo. Nadie más lo podía hacer, nadie más lo podía usar. Y sigue diciendo, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un cuento semejante y se pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. El que se le diera por hacer ese aceitico, ¿sabe qué le pasaba? O decir, ay, esto tan rico que huele. También lo mataba, porque era un aceite exclusivo dado por Dios únicamente para ungir a los sacerdotes, a los que representaban a Dios. Y a usted no le parece hermoso que ese aceite que era exclusivo ahora haya sido derramado sobre usted. Amén. Que es el aceite y la unción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la fragancia de Dios. Nosotros tenemos la fragancia de la unción del Espíritu Santo. Pero lo más lindo dice es que es santo, y es santo, por santo lo tendréis. Mire, la gracia que hay dentro de usted, el mundo nos quiere decir que nosotros olemos a muerte, pero nuestro olor no es un olor de muerte, nuestro olor es un olor de vida. Amén. Por eso nunca nosotros debemos tener en poco la gracia que Dios nos ha dado de ser una mujer santa de Dios. En el mundo hay mucho olor a muerte y quieren mostrar que la mujer debe oler a eso, a muerte. Pero nosotros olemos a la santidad de Dios. Nosotras olemos a la unción de Dios, al Espíritu Santo, que es nuestra verdadera esencia. Y nosotros debemos tener lo que Dios nos ha dado por santo y guardarlo, así el mundo nos quiera contaminar. Y en Levítico 14:28 dice la palabra de Dios: también el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Ahí nos muestra ese versículo que cuando iban a ungir los sacerdotes, los ungían en 3 partes. Dice que los ungían en el lóbulo derecho, es decir, en su oreja. Era la forma como los tenía que ungir. ¿Y sabe por qué Dios le ungía su oreja derecha? Para que él siempre escuchara la voz de Dios y fuera guiado por él. Eso representaba el aceite en su oreja. Y decía que debía ungirle su pulgar derecho. Eso significaba que todo lo que su mano tocara prosperará y que sus obras siempre iban a ser para Dios. Amén. Y decía que había que ungirlo en el dedo gordito del pie derecho. Y eso significaba que él siempre iba a caminar bajo la presencia de Dios y que nunca se iba a apartar de allí. Amén. ¿No le parece lindo que ahora nosotros tenemos la unción de Dios para poder escucharlo, para poder oír su voz? Tenemos la unción para prosperar. Amén. Y para que todo lo que hagamos lo hagamos para Él. Amén. Y tenemos la unción para caminar en su presencia y nunca apartarnos
manos de Él. ¿No le parece el aroma más maravilloso que podamos tener? Amén. El aceite y el perfume más lindo que Dios nos haya podido dar. Amén. Entonces, quiero que con esta idea, que es una pequeña introducción, tengamos en cuenta algo que es lo que quiero enseñar esta mañana. En Eclesiastés 10:1, mire lo que dice la palabra de Dios. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si bien es cierto que nosotros somos un aceite y un olor de Dios, también hay cosas que nos pueden hacer oler mal. Sí. Y acá dice, las moscas muertas hacen heder no cualquier perfume, el perfume, qué triste que la gloria, la gracia, la unción de Dios, una mosca le haga perder lo valioso que Dios nos ha dado. Porque nosotros somos un perfume valioso. Y el mayor perfume que vamos a tener es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Pero una mosca puede hacer que ese perfume se eche a perder. Y dice así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Quiero que lo miremos también en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios. Así como las moscas muertas, ¿qué? Apestan. Las moscas muertas, ¿qué? Apestan. Todo un frasco de perfume. Una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Entonces nosotros vemos acá que no se necesita un gran pecado para acabar con la sabiduría y con el honor que Dios nos ha dado. Uno a veces piensa que la gracia y la unción de Dios por siempre van a estar sobre uno y que uno puede hacer lo que uno quiera y ese aceite nunca se dañará. Y que uno piensa que para que el Espíritu Santo se apague o se vaya de nosotros tenemos que cometer tremendo pecado. Pero acá la palabra de Dios dice, en la Reina Valera, dice que una pequeña locura. ¿Será que uno puede cometer pequeñas locuras? La palabra de Dios dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. En algún momento uno le puede dar la locura. Y con una pequeñita, eso es una mosca que va a empezar a hacer que ese perfume empiece a oler a feo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice una pizca. Las mujeres que cocinamos sabemos lo que es una pizca, ¿cierto? Cuando yo estaba aprendiendo a cocinar me decían una pizca de sal y yo, ¿cuánto era una pizca de sal? Hasta que descubrí que una pizca es una pizca. Me tocó descubriendo comiendo salado. ¿Sí? A veces sin sal para descubrir que era una pizca, ¿sí? Pero acá la palabra de Dios dice que una pizca de necedad. Aquí me gusta porque dice una pizca De necedad. ¿Sabe qué es la necedad? Cuando usted sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace. Amén, así es. La palabra de Dios dice la mujer sabia edifica, pero la necia, ¿sabe qué es necia? Que aunque sabe, hace lo que se le da la gana y no lo que debe hacer. Sí, amén, así es. ¿Sabe uno por qué le da a veces palo a los hijos? Por necios. Porque ellos saben lo que deben hacer y no lo hacen. Y hay que corregir esa necedad de su corazón. Y a veces uno es necio, uno sabe lo que debe hacer y uno decide hacer lo contrario que dice la palabra de Dios. Pero Dios no nos agarra a garrote. Uno papá sí, pero Dios no, ¿sí? Pero esa pizca de necedad de nosotros o que haya en nuestro corazón va a hacer que la sabiduría y el honor que Dios nos dé nos arruinen. La palabra de Dios dice que fuerza y honor son las vestiduras de una mujer. En el proverbio de mujer virtuosa dice fuerza y honor son sus vestidos.
Y la palabra de Dios también dice que la mujer sabia edifica. O sea que la sabiduría y el honor son características específicamente que Dios le ha dado a las mujeres. Y dice que la sabiduría y el honor se pueden arruinar con una pizca de necedad. Qué triste que uno perdiera la sabiduría de Dios. Y qué triste que uno perdiera el honor que Dios nos ha dado como de ser mujeres. Pero cuando uno decide ser desobediente, todas esas cosas son quitadas de nosotros. ¿Sí? Y miremos miremos estas lindas moscas. ¿Cómo le parecen? Bonitas, ¿cierto? No, usted ve una mosca y usted dice, ¡ay! Maten esa mosca. Como cuando se entra una mosca a la casa y todo el mundo hay una mosca, abran las ventanas, sáquenla. O en otras tienen la manito que es la matamos que ahí la dejó. ¿Cierto? Porque las moscas son desagradables. Y quiero que en esta mañana usted piense en las moscas. ¿Cómo será una mosca en nuestra vida? ¿Cierto? Y piense que las moscas en nuestra vida son el pecado. El pecado de nuestras vidas es como una mosca. ¿Sí? El pecado de nuestras vidas son como una mosca. Y las moscas son una plaga que dejan huevos y sus larvas transmiten enfermedades. Yo he visto personas que moscas les han dejado huevos y después crecen y tienen que hacerles casi que un hueco y sacarle ese animalillo que le queda y que empiezan a comer. ¿Sí? Entonces, el pecado es así en nuestras vidas. Una pequeña locura, eso no tiene nada, una pequeña locura. Una mosquita vino y te dejó un huevo dentro de ti. Pero ese huevo no queda ahí, él empieza a crecer hasta que se vuelve en una larva. Y ella empieza a carcomer dentro de ti. Y empieza a producir otras. Y empieza a multiplicarse. Así es el pecado en nuestras vidas. Si nosotros nos damos la licencia para pecar en una cosa, después vas a pecar en otra. Y luego vas a seguir con otra. Y luego vas a seguir con otro. Y cuando te des cuenta, vas a estar envuelto en una vida de pecado que para ti va a ser irreconocible ver la santidad de Dios en tu vida. Va a ser imposible. Porque las moscas hacen hereder el perfume de Dios. Entonces nosotros debemos tener cuidado con el pecado. Hoy en día la gente dice que es cristiana, pero viven como se les da la gana. Pregunto yo, ¿serán cristianos? Porque si Cristo es mi Señor, yo me esfuerzo cada día por vivir como Cristo dice que yo debo vivir. Lucho contra estas malditas moscas y trato de matarlas día a día de mí. Pero si yo me doy la licencia de hacer pequeñas locuras, esas pequeñas locuras van a dañar la sabiduría y el honor que Dios ha puesto dentro de mi vida. Y nosotros necesitamos matar esas moscas. Así el pecado contamina. ¿Será que cuando uno peca uno se contamina? Sí, amén. Usted se da la licencia de pecar y después le vienen todas las consecuencias encima. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues usted ya sabe. Porque el pecado contamina. El pecado enferma. Porque el pecado es una puerta abierta para que Satanás venga. Y la palabra de Dios dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y dice, deja larvas en tu vida para seguir reproduciéndose hasta acabar Con tu con esencia. tu esencia. El diablo está buscando acabar con tu esencia. Por eso el título de esta enseñanza es Cuida tu esencia. Cuida lo que te hace valioso. Cuida el mayor tesoro que tú tienes dentro de ti, que es la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia. El aroma de Dios en nosotros es lo que nos hace distintos, es lo que nos hace agradables. Si hay moscas, dañamos el perfume del perfumista. ¿Y sabe qué es sabiduría? La sabiduría es la capacidad
en la que se manifiesta prudencia y sensatez para actuar en la vida. La sabiduría es algo que se aplica. Es que tú tienes la sensatez, la prudencia de conducirte en tu vida. Si tú sabes que tú eres influenciable y que te dejas influenciar fácilmente, cuídate de con quién andas. Eso se llama sabiduría. Porque usted sabe que si otro usted lo impulsa a hacer algo y usted no tiene carácter, si le sabe que no, así se le pongan bravos. Si no tiene carácter, entonces no se reúna con ellos. Eso se llama Sabiduría. tener prudencia, sabiduría. Usted está aplicando la sabiduría que Dios le da. Pero, no, eso no pasa nada. Y llegó allá y después resultó. ¿Será que esa persona usó de sabiduría? No, porque la sabiduría es efectiva únicamente cuando se pone Práctica. en práctica, porque todo el mundo sabe. Usted sabe que no debe reunirse con este muchacho. Sí, yo sé. Y se reunió. Tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. No la pone en práctica. Porque la sabiduría se pone en práctica. La sabiduría, si yo veo que eso me va a hacer daño, pues por lógica no lo voy a hacer, porque sé que me hace daño. Así todo el mundo me está impulsando que vaya y lo haga, yo digo no, porque mi sabiduría la pongo en práctica. Yo puedo saber que está mal, pero si lo hago, no estoy usando de sabiduría. Y lo que Dios pide de una mujer es que la mujer sepa qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, sepa cómo seguir manteniendo la esencia que Dios nos ha dado, ¿sí? Y quiero que miremos en Lucas 11, 18 al 19, ¿sí ven esa mosquita ahí? Así está el pecado, lamiéndose, esperando por usted, que usted caiga, está acechándolo. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El pecado es así. Siempre que usted vea una mosca, acuérdese que el pecado nos está rondando y nos quiere dañar. Y miren lo que dice Lucas 11. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú yo echo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quien los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando con los fariseos, porque ellos estaban diciendo que Jesús expulsaba a los demonios por el diablo, por Beelzebú. Y el Señor dijo, pues si yo echo los demonios por Beelzebú, pues tus hijos también por quien los están echando, por Beelzebú. Y cuando la palabra de Dios habla de Beelzebú, Beelzebú en el original son dos palabras, que es Baal y Zebú. ¿Y saben lo que significa Beelzebú? El señor de las moscas. ¿Sabe el pecado quién lo manda? Don Sata hasta que te ronda. El problema es si usted deja que esa mosca entre. Porque usted no puede evitar que una mosca huele, ¿o sí? Nosotros no podemos evitar el mover del diablo. El diablo es el señor de este mundo y él lo está gobernando. No podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos evitar es que el pecado entre en nosotros. Porque esa es la propiedad de Dios. Ahí el Espíritu Santo tiene el control, el dominio. Si yo dejo que sea el Espíritu Santo quien tenga el dominio. Pero si yo dejo que sea el diablo el que entre, la esencia que Dios puso dentro de mí va a empezar a herer. Porque el diablo es el señor de las moscas. Entonces, no dejes que las moscas entren a tu perfume. O sea, que tu perfume esté selladito, guardadito. Ahí las moscas están tratando de rondarlo, pero no están dentro de él. El problema es cuando la mosca entra y empieza a hacer que el perfume hieda mal. Entonces quiero que miremos qué hacen las moscas en nuestra vida o qué hace el pecado en nuestras vidas. ¿Listo? Teniendo en mente Eclesiastés, el que leímos de las moscas. ¿Listo? Número 1. ¿Qué hace la mosca? Da mal olor, daña tu esencia. ¿Sabe qué hace el pecado? Te daña. Daña lo precioso que Dios te ha dado. Te daña. La palabra de Dios dice, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume.
sea, las moscas hacen que apestes, hacen que tú huelas mal, hacen que la gracia que Dios te dé sea extinguida, sea acabada. A veces personas dicen, pero si eres cristiano, ¿por qué le va tan mal? Ya sabe por qué. Porque el pecado entró y dañó lo hermoso que Dios había puesto en él. El diablo lo extinguió, hizo que oliera mal. ¿Qué otra cosa hace la mosca en nosotros? Daña la reputación del cristiano y de la iglesia. Dice, al perfume, dice, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, el perfume del perfumista. Entonces daña el perfume, me daña a mí, pero también daña al perfumista que me creó y que hizo la obra en mí. Porque cuando la gente me vea a mí, van a decir, o sea, así son los cristianos. Pero también daña a la iglesia. Y eso que se congrega en esa iglesia, yo por allá, entonces cuando nosotros dejamos que el pecado entre en nosotros, en lugar de ser un aroma agradable para esparcir el conocimiento de Cristo, somos un aroma desagradable que hace que las personas no conozcan a Cristo. El diablo siempre trata de dañar el plan y el propósito de Dios. El problema es si yo permito que el propósito de Dios se cumpla o dejo que el diablo cumpla el propósito de él en mi vida, que es matar, robar y destruir. ¿Cómo les parece? Digan allá y digan algo. ¿Sí? Pero la verdad es la palabra de Dios. Las moscas dañan la reputación de nosotros. ¿Qué pensar que nosotros digan? No, pues ese es esto, X, Y, Z, y la iglesia, no, eso por allá uno que va a ir siendo. Entonces uno sin querer puede dañar el plan y el propósito de Dios. ¿Qué otra cosa hacen las moscas sobre nuestra vida? Hacen que se pierda nuestra influencia sobre los demás. Porque cuando usted vive una vida en santidad, cuando usted vive agradando a Dios, cuando usted busca cada día, a pesar de sus errores, usted puede tener influencia sobre otros. Entonces, pues si le venga, busque al Señor, no haga eso, camine para la iglesia. Y la persona si está obligado porque usted va a estar tanto, pues va. Y usted de alguna manera puede tener una influencia sobre él para que su vida sea cambiada. Pero si lo ven que usted va el domingo a la iglesia y el sábado está en la taberna, y no, ese no es cristiano. Eso por allá uno que va a ir. Cuando a esa persona le pase algo y necesite que alguien ore por él, créanme que no lo va a llamar a usted, porque usted ya perdió la influencia sobre él y perdió su esencia. Y qué triste que uno pierda la posibilidad de ser bendición para alguien. Cuando la palabra de Dios dice que Dios nos creó para que nosotros vayamos y sanemos al enfermo, hagamos libre al que está cautivo, esa es la esencia que Dios nos dio. Pero uno busca a veces parecerse al mundo, sabiendo que nuestra esencia es diferente de la de Él. Amén. Totalmente diferente. ¿Qué ahí dice? Si una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, lo que Dios le había dado era la sabiduría y el honor. Pero por una pequeña locura, la acabó. Por una mosca, acabó la influencia que Dios le había dado. Número 4, retrasa o hace que fracase la obra de Dios. ¿Sabe que si una mosca cae a su perfume, usted la puede sacar? Sí. Hay un versículo que dice colar el mosquito. Así toca colar el mosquito. A veces entran en nosotros mosquitos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, todos hemos cometido errores. Pero ¿sabe cómo se cuela un mosco? Cuando usted pide perdón y se corrige. Sí. Usted dice, esta maldita mosca sale de acá, la saca y vuelve y tapa su perfume, lo bate bien y ya volvió a quedar bueno. El problema es si yo dejo que esa mosca quede ahí, se pudra, entre otra, ya se daña. ¿Sí?
pero siempre hay perdón disponible para nosotros. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que abogado tenemos a Jesucristo Amén. y Él es el perfumista. Amén. Entonces, si hay una mosquita, Él dice: venga a ver, y nos puede volver a poner nuestras esencias para que nosotros volvamos a tener la gracia que Dios nos ha dado. Pero eso puede tener un retraso, porque ¿cuántos saben que hacer un perfume nuevo pues puede tocar volver a empezar? Y a veces uno dice: pero yo ¿por qué no avanzo? Pero porque yo veo que este hermano sí, yo no. Porque he visto, porque uno a veces hace que el proceso en la vida de uno se retrase. Uno como que: ay, Señor. Bueno, pero así sea retrasado, es mejor el que llega tarde que el que no llega. Sí, amén. ¿Sí? No importa. Pero lo importante es dejar que Dios trabaje en nosotros y sacar el pecado de nuestras vidas. Lo triste es que el pecado arruine la obra de Dios en nosotros. Puede que la retrasemos. Lo importante es que sigamos dentro de las manos de Dios. El problema es si dejamos que esas moscas arruinen el perfume. Pero qué alegría. Estamos contentos. La palabra de Dios dice que las moscas arruinan gran sabiduría y honor. El problema es dejar que el diablo nos arruine. El problema es dejar que el pecado nos arruine. Pero si nosotros nos limpiamos en la presencia de Dios, pues nuestro aroma va a seguir permaneciendo. Cantares 2:15 dice la palabra de Dios: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Nosotros estamos produciendo frutos. La palabra dice que el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. O sea, nosotros estamos produciendo una cosecha cada día. El Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Pero hay unas zorras pequeñitas. Y una vez, lo que yo les decía, uno piensa en las cosas grandes. Uno dice: no, pues un pecado grande, adulterio. No, un pecado grande, bueno, no sé. La gente piensa en pecados grandes, pero el pecado es pecado. Así sea una mentira. ¿Sí? Y a veces uno piensa que la mentira es pequeñita, uno dice: ay, pues una mentirita. Unos dicen unas mentiritas blancas, unas mentiritas piadosas, no hay mentiritas de todas, ¿sí? Pero una mentirita es un pecado. Para Dios es lo mismo, es un pecado, ¿sí? Y a veces uno piensa que esas mentiritas no lo van a llevar a uno a destruir la obra de Dios, pero sí, las zorras pequeñas también dañan el fruto de Dios en nuestras vidas. Esos pequeños pecados dañan la obra de Dios en nosotros. Por eso dice: cazadlas. ¿A quién le toca? A mí sé que me toca sacar la mosca, matar las moscas, cazar las zorras, para que no dañen la obra de Dios en nosotros. Cada uno dentro de nosotros Dios está haciendo una obra, pero el mundo la quiere acabar. El diablo la quiere destruir. Nosotros, la palabra dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. A veces la gente piensa que uno acepta al Señor y: ay, gloria a Dios, se me arregló la vida, nunca me va a volver a pasar nada. No, usted ahora empieza una guerra. Defender lo que Dios le ha dado, mantener lo que Dios le ha dado, no dejar que el diablo lo acabe, lo extermine, dañe lo hermoso que Dios ha puesto dentro de usted. Y necesitamos estar alerta a todos los enemigos que puedan venir a nosotros. Entonces, mirando esto, quiero que hablemos de algunas áreas que nosotros debemos cuidar. ¿Están de acuerdo? Amén. Sí, amén. Algunas áreas que nosotros debemos cuidar. Número 1, debemos cuidar nuestros pensamientos. Cuide en qué piensa usted. La palabra de Dios dice en Efesios 4, 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Una forma era como vivíamos sin Cristo, otra forma es como vivimos con Cristo. Dice que nosotros debemos despojarnos de la vieja manera. Teníamos una vieja manera. Ahora tenemos que quitarnos ese vestido de la vieja manera y ponernos el de la nueva manera. Dice que debemos renovar nuestra mente. Definitivamente el primer ataque del diablo hacia nosotros es un pensamiento. Y si tú haces esto, y si esto, y si aquello,
Por ejemplo, en una pareja, esa vieja ya no lo quiere. Ese man está con otra. Y X. ¿Cómo una mujer celosa sufre? Porque ya no ve nada, pero acá, el diablo está, y hace que ya vea cosas que ni siquiera están sucediendo. Pues cuando ese hombre llegue, puede que hubiera estado haciendo algo, o puede que llegue muy cansado y no haya estado haciendo nada, ella ya está envenenada. ¿Por qué? Porque el diablo supo cómo trabajar. Empezó a mandarle easy. Y la palabra de Dios dice que el enemigo va a lanzar dardos de fuego. ¿Usted sabe lo que hace el fuego? Y empieza a multiplicar. El fuego no se queda ahí. El fuego de una vez, todo se esparce, empieza a quemar todo lo que, eso es lo que hacen nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos renovar. Por eso, lea la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Alabe a Dios. Porque si usted, mire usted, por eso hay un dicho que dice que mente desocupada, taller del diablo. ¿Cómo es que les he dicho? Algo es mente desocupada, taller del diablo. Cuando una persona está sin nada que hacer y empieza a pensar. Cuando usted se da cuenta, la persona se enloqueció, hizo una cosa y usted, ¿pero qué le pasó si usted estaba bien? Los pensamientos los llevaron a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Nosotros debemos cuidar nuestra mente. ¿Será que el diablo a uno le puede lanzar un dardo? Sí. Por eso usted tiene que tener el extintor del Espíritu Santo ahí. A ver, diablito, esto no es así. Apague eso. La palabra de Dios dice, y usted se defiende con la palabra de Dios. Que usted empieza a pensar mal, la palabra de Dios dice que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, todo lo puro, si algo digno de alabanza, eso pensar. Nosotros decidimos en qué pensamos. Entonces puede que llegue la idea, pero usted dice, no, yo no, ¿sabe qué? Voy a poner a hacer otra cosa, voy a leer, voy a poner música, voy a hacer aseo, voy a hacer oficio, voy a lavar la loza, haga algo, pero no deje que ese pensamiento empiece a bombardear, porque esa es una mosca que puede llegar a dañar el perfume que Dios ha puesto dentro de nosotros. Entonces cuida tus pensamientos. Número 2, cuida tus palabras. Miremos lo que nos dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Uy, a veces eso sí que es difícil. Por eso la palabra dice que el miembro más difícil de controlar es la lengua. Y más cuando uno está por ahí con los que les gusta hablar. Porque uno empieza cuando se da cuenta, usted ya soltó la lengua. Y dice, la palabra dice, cuida tu lengua de toda palabra corrompida. Si hay algo que uno debe tener cuidado es de lo que uno, y más cuando se está de mal genio. Porque cuando uno está de mal genio uno quiere echarle el veneno a todo el mundo. O sea, quiere sacar la víbora que haya. ¿Sí? Entonces uno debe tener mucho cuidado. Eso es otra mosca que puede dañar nuestro perfume. Imagínese uno de papá dándole testimonio a sus hijos de Dios y uno va y salga con el chino a decir, mi mamá sí está grave, pobrecita y cristiana, y me lleva a la iglesia, ¿no? Y allá cuando está el pastor, ¡ay, pastor, Dios le bendiga! Tenemos que cuidar nuestras palabras. ¿Cómo se expresa usted de sus hijos? Porque tratar a los hermanos de la iglesia, eso es fácil. Hermanito, ¿cómo está? Gloria a Dios, bienvenido, ay, tan lindo, un besito. Usted a un hermanito nunca le dice nada feo. A los de la casa, no a los que usted les dice cosas feas. Al esposo. Tenemos que cuidar. Esa es una mosca que puede dañar nuestra esencia. Amén. Puede que a una vez se le saquen la piedra, ¿sabe qué? Oye, sí. Por eso yo por ejemplo a veces le digo, ay, Espíritu Santo, yo me voy a poner para irme a mi lengua porque a mí me sacan la piedra tan fácil. En serio, me sincero, me confieso mis pecados públicamente. Estoy un genio.
me la sacan fácil. Y hay cosas que me dan mal genio. Pero he procurado y le pido al Espíritu Santo que me ayude que cuando me dé rabia, se me trabe la lengua. Para no decir lo que debo decir. Entonces, ¿sabes? Como que yo ya me acuerdo y como que digo, gracias Espíritu Santo, mejor me voy. Y dices, ay, pero ¿sabes qué? Déjenme respirar un momento. Yo voy, tomo aire, cuando ya he recobrado la calma, hablo. Porque a veces uno puede embarrarla con las palabras. La palabra dice que hay hombres como que sus palabras son como golpes de espada. O sea, ¿usted se imagina que usted lo cojan acá machete? Eso es lo que hacen las palabras. A veces uno no imagina las heridas que uno puede causar en un hijo al decirle cosas feas. Las heridas que uno puede causar en una esposa o en un esposo al decirle cosas feas. Que ya después ese esposo la va a mirar y decir, o la esposa va a mirar a ese hombre y dice, porque hay heridas que las palabras causaron. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Número 3, tener cuidado con nuestras acciones, nuestras. ¿Sabe qué son nuestras acciones? Decisiones que usted toma. Usted decidió hoy venir a la iglesia. Los que están viendo el cuento de los hermanos Grimm decidieron quedarse en la casa. Son decisiones. Nosotros debemos tener cuidado de las decisiones que tomamos. Tenga cuidado usted dónde decide ir. Uno decide, a uno lo puede invitar a muchas partes. Camine para Cuadrapicha, usted toma la decisión. ¿Sabe qué, hermano? Gracias, invíteme a la iglesia, pero vaya a comer, lléveme a comer, eso sí me gusta. Lléveme a pasear, eso sí me gusta. ¿Sí? A tomar tinto. Pero no me invite a esas cosas. Yo he decidido, no. El ñero del barrio para ir a decirle, ay, venga, seamos novios, usted tan linda. ¿Sabes qué le dice? No. Ya tomé la decisión que mi esposo va a ser un hombre santo de Dios. Amén. No va a ser tanto el bobo por ahí. No, señor. ¿Sí? Usted toma, pero usted también puede decir, no, si yo me quedo con este ñero, me gusta. ¿Está bien? Es su decisión. Y después sufre y dice, ay, pobrecitos hermanos, como fue su decisión. Porque él tuvo la oportunidad de decir si quería o no quería. Dios mismo nos dice, yo he puesto delante de vosotros la bendición Y la maldición. y la maldición. Pero Dios tan lindo nos dice, escoge la vida para que te vaya bien. Y uno a veces, sabiendo cuál es la decisión que debe tomar, decide la maldición. Sabiendo que Dios le dijo que escogiera, cuida tus decisiones. No tome decisiones a la ligera, porque se tocó. No, espere. Déjeme orar, déjeme yo analizo, déjeme yo pienso, déjeme yo consulto. Déjeme, porque es que, ¿saben ustedes cómo los vendedores son bien tremendos? Porque es que a mí me gusta vender. Los vendedores son bien tremendos. Ellos lo cogen a usted y le muestran algo maravilloso. Y le hablan de todas las especificaciones, lo maravilloso, y no lo dejan que piense. ¿Cuánto le doy? Y usted, bueno, 2. Cuando usted ya llegó a la casa, oiga, ¿yo por qué compré eso? Si eso no lo necesitaba, si eso no se ve tan maravilloso. No da tiempo de pensar. ¿No nos ha pasado eso? Sí. Así es el diablo. Viene y nos mete una mentira por los ojos y que uno decide. Cuando uno ya después analiza, uno dice, oiga, pero ¿por qué yo hice eso? A veces uno va y compra ropa y se la pone. Eso nos pasa a las mujeres. Uno va y la compra y cuando uno llega y dice, ay, pero eso tan feo, ¿yo por qué me lo compré? Y si eso no me quedaba, y usted se lo compró, se lo midió todo y se lo llevó. Decisiones que uno toma, porque el diablo es especialista en engañarnos. ¿Sí? Entonces necesitamos tener cuidado con nuestras decisiones. O sea, ore, tenga comunión con Dios. Cuando usted tenga que tomar una decisión, Dios me ayuda, o sea, ¿será que sí? ¿Será que no? Que la gente, ay, tampoco, a mí me da risa porque a veces la gente le hasta mal que yo preguntarme cosas. Porque dice, pastor, espere, yo les pregunto al pastor. Ponga de lado, espere, yo pregunto. Porque yo
puedo dejarme engañar por mis emociones, pero yo sé que mi esposo tiene una razón y me va a decir, bueno, puede ser, no puede ser. Yo digo, bueno, ok, tengo un balance ahí para tomar una decisión, ¿sí? Porque uno a veces toma decisiones a la locura y después sufre las consecuencias. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena o conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces vea que el sabio es el que muestra con su conducta. ¿Sabe qué sabiduría? Mostrar con nuestra conducta que somos sabios. Ya no digo nada más porque ya está mirando. Amén. Número 4. Cuidemos nuestras compañías. Cuidemos. A veces la gente dirá que no es cansón, pero uno como papá, yo analizo mucho a mis bellas hijas. Y yo le digo, con este niño no se me mete, con este sí. ¡Ay, pero no se me mete! Porque sé que puede ser una mala influencia y te puede llevar a hacer cosas que tú no deberías estar haciendo. Con el tiempo ellos dicen, sí, mamá, tú tenías razón. Mira lo que le pasó a este compañerito, mira lo que le pasó, mira. Nosotros debemos tener cuidado de las costumbres, de las personas, de las compañías que tenemos. Mira lo que dice la palabra de Dios. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si hay personas que tienen malas conversaciones, son una mala compañía para nosotros porque va a corromper nuestras buenas costumbres. Por ahí dice, dime con quién andas. Si usted anda con el ladrón del barrio, dice, no, yo no soy ladrón, pero usted ya lo vieron con él. Ahora, ¿usted qué va a hacer para los demás? Un ladrón también. No, que mi amigo el borracho, pero yo no soy borracho. Si lo vieron usted con el borracho y el borracho iba con la botella, ¿a usted qué le van a decir que usted es? Un borracho. Entonces nosotros debemos también cuidar nuestras compañías. O sea, usted tiene que tener cuidado que aquí le cuenta sus cosas. Hay gente que no, ¿qué le importa su vida a las demás personas? Hay gente que va a buscar de compañera a la amiga, la mujer casada se va a buscar a la divorciada para contarle que su marido le va a decir, ¿sabe qué le va a decir la divorciada? Pues bótenlo, para que seamos dos divorciadas. El jovencito va a buscar a su compañero, es que estoy triste. No, pues caminen, nos suicidamos. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos. O sea, si usted es un hombre y una mujer cristiana, relaciónese con otros hombres y otras mujeres cristianas. Por eso la iglesia es una bendición. Amén. Gloria a Dios. Porque usted encuentra ahí hermanos para salir, camine, nos tomamos un tinto, caemos con una bandeja paisa. Camine, hacemos esto, camine, hacemos aquello. Usted puede compartir con otros que comparten su misma fe. Y usted sabe que no hay ningún peligro. Que caminamos a jugar bolos, que caminamos a jugar carros chocones, que vamos a hacer tantas cosas que usted puede hacer, pero en un ambiente sano, en un ambiente de bendición. Que vamos a jugar billar, pastor. Allá en el paseo jugamos billar, ¿cierto? Y sin cerveza ni nada del estilo. Y jugamos ping pong, jugamos muchas cosas, porque a veces el problema no es porque el juego, pues que tiene mal el juego, el problema es el ambiente en el que está el juego. ¿Sí? Entonces uno debe tener cuidado de las compañías, eso es muy importante. Cuidar con quién te metes, porque es que hay amiguitos así. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y ya para terminar, debemos tener cuidado de ay, Dios mío. Eso sí que nos ataca a todos, ¿cierto? Uno debe tener mucho cuidado de ser orgulloso. Porque a veces cuando uno es que yo sí, es que mirar a los demás por debajo del hombro y creerse uno más que los demás, eso está mal. La palabra dice que nosotros debemos ser sencillos, debemos ser humildes, debemos ser frescos, no creernos más que los demás. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mire, cuando uno es soberbio, dice, es que ya, téngalo por seguro que su totazo ya viene. Entonces uno debe tener mucho cuidado de ser orgulloso. Si alguien nos corrige, hermano, déjese corregir. Uno dice, está bien, yo la embarré.
A mí no me gusta que me corrijan, pero a veces me corrigen peor. Pero ¿qué me toca a uno? Pues sí, tienes razón. Tienes razón, digamos, hay cosas que uno no ve, lo que sea mi esposo. Nadie ve, uno no ve la paja que uno tiene en el ojo, los otros sí se la ven. Pues cuando se la recuerden, usted diga, oiga, yo no había visto esa pajita que me toca sacar. ¿Sí? Entonces, ayúdame a mejorar. Todos estamos en un proceso y necesitamos cuidarnos del orgullo. Y mujeres y hombres preciosos, cuidemos nuestra esencia. ¿Sí? Y como hoy estamos celebrando el Día de la Mujer, tenemos un lindo poema para las mujeres. ¿Listo? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres. Entonces, dice: poema para ti, mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la conquistará? ¿Quién rayos la entenderá? ¿Sí? Porque es difícil. Pero Dios le dice al hombre que ame a la mujer, porque a veces es difícil entendernos. Ni nosotros mismos a veces nos entendemos, entonces tarea imposible, pero desde que nos amen, eso es lo que Dios demanda de los hombres. Ay, me devolví. Sigue diciendo: su belleza sobrepasa la de las piedras preciosas, aunque no haya que ponerse entre miles de ropas. ¿Sí? Porque nosotros tenemos una gracia que Dios nos ha dado. Dice que somos más hermosas que las piedras, pero lo que es que se nos toca adornarnos bien. Y uno a veces entre miles de cosas no encuentra que ponerse. Solo una mujer dice eso. A mí me da risa porque uno llega al closet y bueno, de lado a lado, ¿no? Y uno dice, ¿cómo decimos? Usted, yo imagino que usted hoy cuando se fue a vestir miró su closet y dijo: no tengo que ponerme hoy. Y el esposo mira y dice: ¿cómo que no? Si mire todo lo que se tiene ahí. Y uno lo que uno quiso decir fue: no tengo nada nuevo que ponerme hoy. ¿Sí? Entonces, eso es característico de nosotras como mujeres. Nos gustan la ropa y los zapatos. O por lo menos a mí me encantan los zapatos. A mí me da risa porque cuando yo me casé con mi esposo, yo se ve bonito unos zapatos y él mira, ¿otros zapatos? Compramos zapatos. Como al mes necesito otro zapato. Y entonces un día se quedó mirando el closet y me dijo: oiga, mi amor, ni que usted fuera un 100 pies. Me dijo. Y yo le dije: bebé, es que los hombres pueden ir con un par de zapatos. Nosotras no. Nosotras nos gustan hartos zapatos, ¿sí? Entonces, eso es típico de nosotras las mujeres. Seguimos con nuestro poema. Dice: aunque engañoso es el encanto y vana la hermosura, Dios le metió más diseño a esa preciosura. Definitivamente, Dios con nosotros dijo la cereza del postre. Entonces, Dios nos hizo hermosas. Sigue diciendo nuestro poema: ella se viste de fuerza y de dignidad, hacen muchas cosas dignas de imitar. ¿Qué sería nuestro mundo sin las mujeres? Definitivamente. Y sigue diciendo la palabra de Dios: eres amada, Dios es fiel y te ha bendecido por ser mujer. Entonces démosle gracias a Dios por ser mujeres, por esta gracia, y que nosotros podamos cuidar en esta mañana nuestra esencia y todos los días de nuestra vida. Amén. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.